¿Qué tal, Leticia Vaquero? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, Manu. Bueno, estamos en esta trastienda donde repasamos las noticias económicas más importantes de la semana y tenemos que empezar, oye, por una noticia muy positiva, porque las noticias sobre inversiones en nuestro país siempre son bien recibidas, así que por ahí empezamos, hablando de Amazon Web Services, que va a seguir invirtiendo en España, atención, casi 16.000 millones de euros para ampliar sus centros de datos. Sí, los centros de datos que ya tienen, Manu, en Aragón desde hace año y medio, en Huesca, y 2 en localidades de Zaragoza, en el Burgo de Ebro y en Villanueva de Gállego. Además van a crear un nuevo centro para almacenar grandes cantidades ingentes de información para que funcionen mejor todos los servicios en Internet. El presidente aragonés, Jorge Azcón, lo celebraba así. Vamos a anunciar la inversión más importante en la historia de nuestra comunidad autónoma, pero también vamos a anunciar la inversión más importante que desde el punto de vista de la tecnología se va a hacer en Europa en los próximos años. Amazon Web Services multiplica la apuesta que hace por Aragón. Aragón se va a convertir en un hub tecnológico de primer orden a nivel mundial. Hablamos de que van a crear 6.800 puestos de trabajo en esa comunidad. El impacto de la inversión en el Producto Interior Bruto aragonés va a ser enorme, de en torno a casi 13.000 millones de euros y, según las estimaciones iniciales, esta cifra equivale a más del 30% del PIB aragonés actual, que a cierre de 2022, esa era la última cifra disponible, pues sumaba casi 42.000 millones de euros. Oye, 30% del PIB aragonés es lo que supone la inversión de Amazon en esta región para ampliar esos centros de datos. Pero, Leticia, ¿por qué Amazon ha elegido Aragón? Esto nos lo han contado esta misma semana, Manu. Ha sido la directora general de Amazon Web Services en España y Portugal, que se llama Susana Curic, que nos explicó el miércoles que Aragón siempre fue su caballo ganador para ubicar los centros de datos por la disponibilidad de terrenos, porque dice que tiene un tejido empresarial sólido y consolidado, por el talento local, esto está muy bien, esto siempre hay que destacarlo, ¿no? Y por el enorme potencial de crecimiento. Algo importantísimo también, por el acceso a fuentes de energía sostenible. Esto indignará a Federico Jiménez Los Santos, a nuestro jefe con los molinos de viento en Aragón. Pero bueno, es verdad que estos centros de datos nos lo tenemos que imaginar. Estos son naves llenas de ordenadores, necesitan muchísima energía porque trabajan día y noche. Es una exigencia diaria que genera tanto calor que necesitan sistemas de refrigeración para mantenerla más operativa. Aquí, bueno, pues tiras o de refrigeración por aire o refrigeración por agua, y aquí es donde puede haber un problema, ¿no? De hecho, el Gobierno prevé aprobar a final de año un Real Decreto para abordar la necesidad de que estas instalaciones se repartan por toda la geografía española para repartir ese impacto medioambiental, ¿no? Hay que, en Aragón, por lo menos, los embalses, la situación que tienen en estos momentos es buena. Pero fíjate qué curioso. No, y tanto. La verdad es que es una muy buena inversión. Aragón, además, se consolida como un sitio de referencia para este tipo de empresas, centros de datos que cada vez son más importantes. Así que una muy buena noticia. Y seguimos con más noticias empresariales. Sí. ¿Te acuerdas que la semana pasada te propuse que hiciéramos una subsección dentro de la trastienda para informar a nuestros oyentes de cómo el Estado va poco a poco adquiriendo acciones de Telefónica, ¿no? Sobre todo porque hizo 2 buenos desembolsos en la misma semana? Pues ya podemos dar por zanjada la sección. Sí, hablamos de Telefónica. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, ya ha culminado esa operación de entrada en la Teleco española porque el lunes alcanzó ya su objetivo para alcanzar ese 10% del capital e igualar de esa manera a la saudí STC. Hablamos de 2.285 millones de euros. Así que enhorabuena porque ya tienes, Manu, una parte de los 567 millones de acciones. Bueno, a ver, a mí me encantaría ser accionista de Telefónica, pero lo cierto es que no lo somos. No somos los españoles, no somos accionistas de Telefónica. Lo es el Estado, lo es el Gobierno, con nuestros impuestos, en contra de nuestra opinión. Han utilizado dinero de todos los españoles, más de 2.000 millonazos de euros, para renacionalizar, al menos parcialmente, una gran operadora, una gran empresa internacional como es Telefónica. Una pésima noticia para este país, lo cierto, una pésima noticia para este país todo esto, y para el ámbito empresarial. Hay una noticia más relacionada con Telefónica, Manu, que tú ya estarás más que enterado, ¿no? Hemos sabido también que la Caixa no quiere quedarse atrás y tiene intención de comprar hasta el 10% de Telefónica para igualar así al Gobierno.
Al tiempo, y esto es noticia, que ayer mismo, el viernes, ha comprado también la Caixa el 9,4% de ACS, de la constructora de Florentino Pérez. Se ha convertido así en su segundo mayor accionista. Le ha costado 983 millones de euros. Ha sido amigable, dicen fuentes conocedoras. E Isidro Fainé, su presidente, va a ser el que ocupe el puesto en el Consejo de Administración. Bueno, todo lo que sean decisiones empresariales, fantástico. Son decisiones que pertenecen a su junta directiva, a sus directivos y a sus accionistas. Lo que no tiene un pase es lo que ha hecho el gobierno utilizando dinero público para entrar en Telefónica. Y, a ver, Leticia, tenemos que abordar sin duda el tema de la semana, porque el tema de la semana tiene nombre y apellidos, es Javier Milei, el presidente de Argentina, a quien el gobierno le ha hecho la cruz por hablar de la mujer del presidente. Begoña Gómez. Fue el domingo de la semana pasada, en un encuentro organizado por Vox Viva 24, donde Javier Milei dijo esto. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Bueno, según el gobierno, esto es un ataque contra la democracia, así lo ven. También es un ataque contra el rey, contra la jefatura del Estado. Esto es lo que hemos llegado a escuchar esta semana en boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En el caso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por un lado le dice al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ¡ay, pero qué guapo estás! No sé si has visto el vídeo, Sí, la verdad, sí. muy Tremendo. muy cariñosa, sí. Y por otro lado le dice que ha cometido un grave error por reunirse con Milei el sábado en Madrid, de la semana pasada, hace una semana, acompañando a 15 empresarios con intereses en Argentina: Iberia, Naturgy, el Banco Santander, Mafre, BBVA, Telefónica, entre otras. Garamendi, ante el chaparrón, tuvo que salir a dar explicaciones. La embajada argentina, o sea, el gobierno argentino, invitó de forma personal, a decirlo, a cada una de las empresas. Es decir, no fue un acto programado por COE, pero invitó a cada una de las empresas con mucho interés y mucha actividad allí en Argentina. Fue una reunión absolutamente económica y una reunión absolutamente de interés, porque también le digo, las empresas españolas han sufrido mucho en ese país durante los últimos años. Bueno, fíjate, es el segundo país que invierte en Argentina, el nuestro, España. El primero es Estados Unidos, pero si miramos como país europeo, somos el primer país europeo que tiene más intereses con Argentina. Al inicio del 2024 había 117 multinacionales españolas instaladas en Argentina, ese es el dato que nos dan desde el ICEX. Sectores como el de los seguros, la banca, la construcción, autopistas, supermercados, energía, telecomunicaciones, turismo. Bueno, esta misma semana incluso fuentes de Iberia nos recordaban que ellos tienen una importante operación en Argentina, de casi 197 millones de euros al PIB de ambos países, 12.500 puestos de trabajo directos e indirectos e intereses en exportaciones. En 2023 España ha exportado a Argentina bienes y servicios por valor de 1.159 millones de euros. Así que esperemos que esto lo puedan arreglar. Terrible lo que ha pasado esta semana con esa crisis diplomática innecesaria, artificial, abierta por el gobierno contra Argentina por intereses puramente personalistas del presidente del gobierno, porque las declaraciones de Milei no eran contra España, ni contra la democracia, ni contra el Estado, ni contra el gobierno, ni contra el rey, ni contra nadie. Bueno, nadie, salvo la mujer del presidente, que es una particular que no representa a las instituciones españolas. Pero el gobierno, el presidente del gobierno, es así. Él se cree que es el Estado, él se cree que es España y la democracia, y cualquier ataque a él o a su familia o a quien él considere es visto como un ataque al conjunto de España. Absolutamente lamentable, pero como este gobierno nos sigue sorprendiendo para mal, resulta que no se queda ahí la cosa. También esta semana hemos conocido que el gobierno ha llegado cedido una vez más ante sus socios nacionalistas, en este caso el País Vasco, para que prevalezcan los convenios colectivos vascos sobre los estatales, por ejemplo, lo cual supone una discriminación con respecto al resto de comunidades autónomas. Leticia. Totalmente, es un buen ejemplo el que pones. Es una moneda de cambio que tenía pendiente, una exigencia del PNV a cambio de darle el apoyo de sus 5 diputados a Sánchez en su investidura. Ni el fondo ni las formas nos han gustado. El fondo no, porque el gobierno lo ha sacado adelante con un Real Decreto Ley, así no hay que debatir nada en el Congreso, ¿no? ¿Para qué? Y la forma tampoco, porque ni lo ha hablado con los empresarios ni lo ha hablado con los sindicatos. Así que imagínate el enfado que tienen ambos actores, y más cuando nos la han colado, porque el gobierno
ha incluido esta prevalencia de los convenios colectivos autonómicos por encima de los estatales o los sectoriales en la reforma del subsidio por desempleo. Sí, ya sabes, aquella que decayó en el mes de enero por culpa de Podemos, pues ahora de repente ya lo negocian solo con algunos partidos y lo sacan adelante solamente para que se apruebe en Consejo de Ministros. Ya sabes, la parte del subsidio es cuando se te acaba el paro y eran los 480 euros, ahora han subido la cuantía los 6 primeros meses a los 570. Bueno, además dicen que va a llegar a mucha más gente y utilizan la reforma del subsidio por desempleo para colarnos esto de los convenios que tiene que ver con la negociación colectiva. Dicen, bueno, es una novedad. Para la ministra Yolanda Díaz no quiso hablar de ello en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, de hecho lo tapó. Y hasta que no le preguntaban los periodistas, no nos dio alguna pista. En las negociaciones con los grupos nacionalistas, la disputa fue larga para que entendieran que no era una cuestión de territorialidad, que también, sino de garantizar iguales derechos laborales. Y por tanto, la coletilla que van a ver ustedes, que ya iba en el artículo 84 del Real Decreto Ley que decayó y que hoy mantenemos, tiene esa coletilla que dice siempre que el convenio colectivo autonómico o provincial fuere más favorable para el trabajador o la trabajadora. Es decir, que la lógica, el espíritu de la reforma laboral queda absolutamente inalterado. Bueno, UGT, Comisiones Obreras, también la COE han denunciado que esta modificación no se puede llevar a la práctica por una motivación política, dándole la espalda a los agentes sociales. La COE envió un comunicado durísimo diciendo que están reformando de manera radical la estructura de la negociación colectiva, que esto es dañino, es anacrónico, va en contra de la unidad de mercado, que es por donde van todas las directivas europeas, para que todos los ciudadanos, claro, tú imagínate una gran empresa española, que, pues imagínate un Corte Inglés, o sea, cualquier empresa que tenga sedes por toda la geografía española y donde sus trabajadores van a cobrar probablemente de una manera diferente, van a tener unos derechos laborales diferentes en Madrid que en Alicante, que en Burgos, o sea, claro. Claro, no, lo trágico de esto ya no es el hecho de si son convenios estatales o convenios autonómicos. La clave del asunto radica en que el gobierno cede por mera cuestión política. Cede ante sus socios, pero aquí no hay igualdad ante la ley. Cede ciertas competencias al País Vasco, pero no se las cede al resto de comunidades autónomas. Oiga, todos iguales, ¿no? O sea, si usted cede la prevalencia, la prioridad de los convenios colectivos sectoriales a las comunidades autónomas, como el caso del País Vasco, frente a los estatales, pues todos igual. El resto de comunidades autónomas deberían ser exactamente igual, pero aquí no. Aquí es, digamos que, un Estado a la carta. Al igual que hace el gobierno con la amnistía, una amnistía a la carta para amnistiar y perdonar los delitos a unos concretos que con puros intereses electoralistas. Pero hay más. A nivel internacional tenemos también una noticia empresarial que llama la atención. Sí, mira qué bonito, Te doy un titular. Los personajes de Disney van a votar por sindicalizarse. Hola a todos, soy yo, Mickey Mouse. Oye, ¿queréis entrar en mi casa? Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hablamos de Disneyland en Anaheim, en California, el parque que abrió sus puertas en el año 55, que tiene más de 25 millones de visitantes al año y es uno de los más visitados para la compañía en todo el mundo, por detrás de los que hay en Florida. Pues bien, los personajes que despiertan sonrisas, también lágrimas, a algunos niños les da pavor cuando se los encuentran por la calle. Ya sabes que van vestidos con esos disfraces tan vistosos, ¿no? La cabeza de Mickey Mouse. Bueno, pues son los que hacen los desfiles en ese parque en California y han aprobado sumarse a una organización sindical. Son 1.700 trabajadores y fíjate qué curioso, Manu, era uno de los pocos grupos de trabajadores que no estaban organizados desde ese punto de vista de gremial, ¿no? Así que se les ha preguntado si quieren pertenecer a un sindicato que se llama Actors Equity y que tiene más de 50.000 integrantes, Tienen actores y profesionales del teatro, desde la Cenicienta hasta el Pato Donald, absolutamente todos, Mickey Mouse, Blancanieves, de los que trabajan en Orlando, también de los que trabajan en Broadway, y han dicho que sí, el 79% ha dicho que adelante. Y mira qué bonito, dice este sindicato, dice, estos empleados son seres humanos que crean memorias que duran toda la vida cuando uno de ellos abraza a tus hijos o cuando tu familia observa uno de sus desfiles. Así que hay que intentar ayudarles por su seguridad,
su salud, sus salarios, sus condiciones laborales, todas estas cosas. Fíjate, es una noticia desde luego curiosa esto de que los personajes de Disney se sindicalizan y aunque a priori puede resultar llamativo, tiene toda lógica si los trabajadores así lo deciden. En todo caso, los sindicatos en Estados Unidos son muy diferentes a los de España. Allí los sindicatos, los sindicatos hacen su función. Es bueno que haya sindicatos, al igual que es bueno que haya asociaciones, partidos políticos. La cuestión no es esa, la cuestión es que efectivamente los sindicatos sirvan para defender o representar los intereses de los trabajadores y que su financiación depende de las cuotas que paguen de sus afiliados y por tanto que cumplan su función, no como sucede en España, donde su financiación, el dinero de los sindicatos, depende del dinero público. Leticia Vaquero, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, si me invitas. Por supuesto, hasta luego.